Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast de hoy continuaremos con la segunda parte y final del capítulo 2 de Magia y Brujería. En el capítulo anterior de breve historia de la brujería, terminamos hablando acerca del Malleus Maleficarum. Siguiendo con la línea de la acción de la Inquisición, vamos a comenzar abordando en el podcast de hoy lo que fue la tortura. Antes del siglo XIII, los procedimientos penales de los tribunales europeos aplicaban sistemas bastante primitivos. Si el acusado se reconocía culpable o el acusador llegaba a probar la acusación, el juez procedía a la condena. En los casos dudosos se aplicaba la ordalía, es decir, el juicio de Dios. El sospechoso era sometido a una prueba, en la mayoría de los casos muy cruenta, de cuyo resultado se obtenía la respuesta divina. Para obtener la señal divina, el acusado no debía mostrar signos de dolor ni quemaduras si empuñaba un hierro candente o sumergía un brazo en agua hirviendo o caminaba sobre brasas ardientes. Y no debía atragantarse si engullía un mendrugo de pan. Por el contrario, si manifestaba sufrimiento, se consideraba culpable. La alternativa a la ordalía era el duelo, en el que el acusado debía batirse con el representante de la parte afectada. Si el acusado se declaraba inocente, y lo podía demostrar mediante testimonios que declarasen su honradez, era absuelto y el acusador podía ser perseguido siguiendo la lex talionis. La Iglesia, tras el Cuarto Concilio Luterano en 1215, introdujo un nuevo sistema procesal denominado inquisitorio, en el que prohibía a las autoridades eclesiásticas participar en las ordalías. Este sistema procesal modificó de un modo radical el desarrollo de los procesos, dado que eran necesarios dos elementos fundamentales para proceder: testimonios oculares o la confesión de los imputados. Sin embargo, atenerse a estos sistemas, si no eran testigos, ponía a menudo en dificultades a los jueces, quienes, recuperando la antigua tradición romana, permitieron el recurso a la tortura. Este empleo se basaba en una teoría según la cual el acusado, si era sometido a sufrimiento físico durante el interrogatorio, confesaría la verdad. En un principio, las autoridades judiciales, sabiendo que no se podía confiar en este método para saber la verdad y que podía perjudicar los derechos del imputado y someterlo a una condena injusta, hicieron adoptar nuevas normas que establecían la severidad y la duración de la tortura, de la que se libraban las mujeres embarazadas y los niños. Por otra parte, el juez no debía hacer preguntas que indujeran al acusado a darle respuesta de culpabilidad, ni tampoco se admitían las declaraciones hechas en las cámaras de tortura. Transcurrido no demasiado tiempo, las normas se volvieron extremadamente crueles y luego se eliminaron oficialmente, con lo que el uso indiscriminado de la tortura como medio para obtener las confesiones se extendió, haciéndola posible la tortura de cualquiera que fuese sospechoso de crimen, incluso sin pruebas. En 1376, el Directorium Inquisitorium, manual destinado a la represión de los herejes, eliminó la prohibición de la repetición de la tortura, y en breve los tribunales europeos adoptaron esta práctica. En los procesos, los interrogatorios destinados a instigar a los imputados estuvieron, por tanto, a la orden del día, y los jueces,
temiendo que verdaderamente los sospechosos de brujería utilizaran la magia para resistir el dolor, emplearon los sistemas más perversos. Los nuevos métodos hicieron aumentar los números de condenas indiscriminadas. Los sospechosos, sometidos a atroces torturas, admitían cualquier delito que se les atribuyera y estaban dispuestos a implicar en las acusaciones también a otras personas, las cuales a su vez implicaban a otras. De aquí surgió la gran caza de brujas, con reacciones en cadena. En cuanto a los instrumentos de tortura, entre los más comunes se encontraban los tubitos, para retorcer dedos de manos y pies, tenazas y pinzas de todo tipo, para atormentar la carne, bancos de estiramiento, que servían para estirar los miembros de las víctimas hasta romperles los tendones, parrillas y sillas de hierro colocadas sobre carbones ardientes. Para descubrir la marca de Satanás en el sospechoso, un punto insensible al dolor que demostraría su complicidad con el diablo, se le ponían clavos y pinchos en todo el cuerpo. Una de las torturas más crueles, pero considerada eficaz, era el tormentum insomniae, que obligaba al imputado a permanecer despierto durante más de 48 horas. Otros instrumentos de tortura eran la rueda, que se hacía rodar sobre el pecho de los acusados, y la bota española que, al apretar el tornillo, destrozaba la tibia. Este último instrumento se utilizó mucho en España y Alemania, lugares donde estaba muy extendida la ordalía. Y la prueba del agua, que consistía en meter en un saco al acusado, se le arrojaba al agua y si flotaba un momento se le declaraba culpable. Si se hundía, estaba a salvo. Una balanza para las brujas. A finales del siglo XVI, los inquisidores de Oudewater, una remota ciudad de Holanda, al considerar que las brujas, para poder flotar sobre el agua o dirigirse volando al sábat en una escoba, pesaban menos que las personas normales, idearon una balanza especial, que de hecho todavía existe y se expone en el Museo Municipal de ese país, para pesar a las presuntas culpables, a los demás habitantes y a cualquiera que llegara también de otros países para pasearse. A cada uno se le otorgaba un certificado de peso. Al ser la mujer ligera y privada de alma, como escribió Tomás de Aquino, delgadez y ligereza femeninas fueron consideradas indicios de comercio con el diablo. Así, muchas mujeres fueron sometidas a proceso y se perpetuaron durante mucho tiempo masacres de mujeres inocentes, culpables de no tener suficiente peso individual ni social para tener derecho a vivir. La hoguera y las otras penas. Las condenas a muerte generalmente se llevaban a cabo en la plaza pública, con lo que se transformaban a menudo en espectáculos populares de gran reclamo. El medio era la hoguera, previa ahorcadura, estrangulamiento o decapitación, según las costumbres locales. Otras penas, destinadas a los reos arrepentidos, consistían en la cárcel de por vida, en el exilio o en la mutilación de un miembro. En los casos leves y más afortunados, bastaba con pagar una multa. La unión mujer-mal. Una de las más graves acusaciones que se hacía a la sospechosa de brujería era el pacto con Satanás, que presuponía el alejamiento de la fe en el Dios cristiano. Al pacto se agregaban otras acusaciones igual de graves, como las calamidades naturales o los maleficios contra personas, animales, plantas y cosas. Según la bibliografía eclesiástica, para llevar a cabo estas acciones era indispensable la intervención de Satanás, evocado con ritos acompañados de fórmulas de efecto capcioso, a menudo inspiradas en las palabras de los sacerdotes durante la misa.
pero estas actividades fueron consideradas de importancia secundaria con respecto a lo que se pensaba, que era su principal intención y finalidad: inducir a los hombres al pecado, atacándoles en sus puntos débiles. La primera consecuencia de la caza de brujas promovida por el clero fue la demonización de la mujer. Esta aversión tenía orígenes antiguos. Eva, con el pecado original, se había convertido en la principal y absoluta cómplice del demonio. No es casual que los monjes eremíticos, sometidos a todo tipo de privaciones y sacrificios, viviesen pesadillas recurrentes y obsesionantes, pobladas de visiones de mujeres bellísimas y hechiceras, que a menudo se transformaban en monstruos terroríficos. Este aspecto también deriva de la antigua repulsión a la confrontación con la mujer. En resumen, la mujer siempre fue considerada el instrumento preferido del demonio, su arma predilecta, la personificación del mal. El Malleus Maleficarum sostiene que el diablo ciertamente utiliza a la bruja porque, al ser mujer, esto según los teólogos medievales, el término fémina deriva de fe minus, es decir, fe menor. Está desprovista de fe y, como por tanto, tiene menos fe que el hombre, escribían los autores. Además, está más inclinada a la herejía y es presa más fácil de tentaciones. Y si añadimos que es más atolondrada, ¿cómo no creer que sea presa fácil de Satanás, lasciva y falsa? Cada acontecimiento relativo a la vida de las mujeres, incluidos los más naturales como la menstruación, el parto o la lactancia, eran utilizados contra ellas y demonizados. La mujer era repudiada, marginada en una sociedad machista que ostentaba el poder absoluto. Considerada sierva del demonio, fuente de todo mal, se situaba entre los desterrados. Se juzgaba limitada intelectualmente, con hábitos perversos y diabólicos y capacidad para llevar a cabo pactos con el diablo, sortilegios, adulterios, homicidios, abortos, hechicerías, envenenamientos y todo tipo de infamias. Los juicios negativos de los autores del Malleus Maleficarum, reiterados durante siglos, tuvieron un papel determinante en la condena a la hoguera de cientos de miles de mujeres. Algunos historiadores han sostenido la idea de que las confesiones de las brujas eran totalmente inventadas. Por ello, la brujería habría sido fruto de la invención de los inquisidores, poseedores del poder, aterrorizados por el pecado y fanáticamente ligados al miedo al diablo. Ellos influyeron con una adecuada propaganda en la ignorancia y la credulidad del pueblo, que fue llevado a acusar a su propia gente y a reclamar procesos contra las brujas. ¿Posesiones o histerismos? La investigación sobre la brujería en el siglo XX ha tratado de esclarecer los aspectos incomprensibles y oscuros de lo que ha sido definido como enigma histórico, debido a la dimensión que la obsesión con el diablo adquirió en la civilización desde Occidente hasta más allá del Atlántico. Muchos interrogantes, todavía hoy inexplicables, se refieren al estado psíquico de las brujas, que llama la atención muy a menudo y de un modo bastante inquietante en los procesos contra ellas. Todavía no se ha esclarecido cómo en alguna ocasión un gran número de brujas se entregó personalmente a los inquisidores y mucho menos cuál era realmente el estado psicológico de algunas de ellas, las invitadas del diablo. Los análisis y los diagnósticos de los psiquiatras contemporáneos, excluyendo de antemano cualquier intervención o factor sobrenatural, se basan en una amplia causística que incluye, seguramente, síntomas de histeria, atribuido a la escuela de Nido, antagonista de la escuela hipocrática, epilepsia,
esquizofrenia, paranoia y otros trastornos de posesión diabólica. Pero hay también otros fenómenos psíquicos a los que los especialistas no saben dar explicaciones, como la xenoglosia, que es la capacidad en determinadas condiciones de hablar en lenguas desconocidas, nunca estudiadas, o también la telequinesia, que es la capacidad para mover objetos a distancia practicada por algunos medios. Nadie sabe con certeza cómo el exorcista inquisidor llega a sacar el diablo del cuerpo de los poseídos, si bien para los creyentes basta con un acto de fe. Racionalmente no se explica cómo se puede curar a un enfermo de cierta envergadura, pero la práctica del exorcismo todavía se utiliza con éxito. La propaganda del exorcismo y la figura del exorcista. En los siglos XVI y XVII, durante las guerras de religión, la Iglesia Católica difundió ampliamente el ritual de exorcismo, con grandes campañas propagandísticas, mediante la organización de pintorescas ceremonias que se desarrollaban en público. El endemoniado, ante la presencia del exorcista, cambiaba la voz y con un tono decisivo se identificaba con el diablo, acusando a los herejes de ser sus emisarios. Solo podía ejercer como exorcista un ministro de la iglesia o un sacerdote, quien, antes de ser propuesto para esta tarea, tenía que cursar largos estudios preparatorios, después de ser examinado por sus superiores, de los cuales recibía la autorización para ejercer las prácticas de exorcismo. Estaba capacitado para diagnosticar con precisión la naturaleza, las costumbres y las cualidades de los demonios que habitaban el cuerpo de los poseídos. Todavía hoy, en algunos casos, muchos trastornos psicológicos son considerados síntomas de posesión diabólica. Las angustias, la melancolía, la agresividad y el ansia, la paranoia, las alucinaciones, ya sean visuales, auditivas o olfativas, así como la intolerancia a la visión del crucifijo, del signo de la cruz o al nombre de Cristo. Para expulsar a los demonios de los poseídos, el exorcista tenía que utilizar estos instrumentos: la oración, la hostia consagrada y los ritos de conjura y expulsión. Estos consistían en ponerse el vestuario adecuado, en bendecir el lecho y la habitación, y en sahumar esta última con aromas e incienso. Luego se utilizaban estolas bendecidas para atar, mientras las varas flagelaban a los demonios, esto es, a los endemoniados. El ritual del exorcismo debía concluir con la imposición de manos o de instrumentos sagrados, acompañados de oraciones y órdenes que invitaban al demonio a que se fuera, en nombre de los santos y del Altísimo. Cuando el demonio no se marchaba, el exorcista pasaba a métodos más duros, como la tortura, a la que el demonio, es decir, el poseído, era sometido incluso durante días enteros, llegando incluso a fallecer. La casa de brujas. No se sabe con exactitud cuántas fueron las víctimas de la casa de brujas, ya que la mayor parte de las actas de los procesos se han perdido, pero los documentos históricos sobrevivieron, señalando que la catástrofe que se cernió sobre Europa durante más de 400 años provocó más de 200.000 víctimas. La persecución de las brujas tuvo lugar principalmente en dos periodos. El primero, entre los siglos XIV y XV, dominado por los tribunales de la Inquisición en Francia, España, Pirineos y norte de Italia. En el segundo periodo, entre los siglos XV y XVIII, los procesos por brujería pasaron gradualmente de los tribunales religiosos a los civiles, y desde las localidades con más riesgo de reforma protestante, como Suiza, Saboya y Baviera, se difundieron por toda Europa con la propagación de la predicación luterana. En Gran Bretaña, la persecución se inició en el año 1560, conforme se afianzaba la religión anglicana.
En Escocia, la revolución calvinista introdujo la pena capital para las brujas que practicaran magia maléfica o para realizar el bien, e incluso para quien se beneficiara de sus prácticas mágicas. La persecución más cruel y encarnecida tuvo lugar entre los años 1640 y 1650, durante la Revolución Cromwelliana. En la Europa continental, alrededor del año 1600, a causa de las guerras de religión entre católicos y protestantes, tuvo lugar un enconamiento de la caza en Flandes, Baviera, Alsacia y Lorena. En Suecia, la religión luterana hizo introducir la pena de muerte para brujas y hechiceros. Al mismo tiempo, en Transilvania y Dinamarca se desencadenó la persecución contra los delitos de brujería. Hacia finales del siglo XVII, cuando comenzaron a definirse las divisiones religiosas y aparecieron las primeras señales que anunciaban el desarrollo de la cultura científica y del pensamiento ilustrado del siglo XVIII, así como las leyes institucionales de las nuevas naciones, la caza de brujas se fue desvaneciendo. Y al desvanecerse el mito de las brujas, también se adecuó la legislación de los estados. En Prusia, una ley de 1721 declaró que no se podía considerar verosímiles el pacto con el diablo, las transformaciones de las brujas en otros seres o en animales, los vuelos nocturnos durante el sábado y las relaciones sexuales con los demonios. Holanda se anticipó a los otros países ajusticiando la última bruja en 1610. En Baviera, la tortura pervivió hasta 1808, pero la última hoguera se encendió en 1775. En Gran Bretaña, en 1736, en Francia, en 1743 y en Suiza en 1782. La emperatriz María Teresa de Austria, en 1769, otorgó a la casa reinante la competencia en los procesos de brujas, y en 1787 José II abolió las leyes relativas a la brujería. En Italia, la Inquisición fue bastante clemente. En el centro y en el sur se contabilizaron pocas hogueras, mientras que en el norte, en Valtellina, la última ejecución tuvo lugar en 1697. En España, después de la cruel persecución de las brujas en el País Vasco entre 1609 y 1610, se emitió un decreto de gracia, tras el cual los procesos siguientes concluyeron sin condena. La última condena registrada, que consistía en 200 latigazos, fue dictaminada en Rumania en 1834 contra algunos cíngaros que fueron acusados de haber provocado la muerte de un niño con prácticas mágicas. Las brujas de Salem. El más célebre proceso de brujería celebrado en el continente americano tuvo lugar en 1692, en Salem, una pequeña ciudad de Massachusetts. Dos niñas, una de 9 años y la otra de 11, hija y sobrina de un pastor cristiano, que padecían trastornos de histeria y alucinaciones visuales interpretados como fenómenos de posesión diabólica, fueron condenadas por brujería. A partir de este suceso, se iniciaron y se desarrollaron en cadena otros fenómenos de convulsiones diabólicas, protagonizadas por niñas y mujeres, con lo que aumentó de manera desproporcionada la fobia diabólica de los inquisidores que mandaron al patíbulo a otras pobres víctimas. En la caza de brujas del continente americano influyó también la tendencia a atribuir significados diabólicos a los cultos indígenas, cuyas raíces se encontraban en los rituales de los esclavos negros procedentes de África y de las Antillas, cultos que estaban en clara oposición con la fe cristiana. A pesar de esto, en América los episodios de caza fueron esporádicos y no alcanzaron nunca las cotas de fanatismo registradas en Europa. Y con esto finalizamos la segunda parte del capítulo 2 de Magia y Brujería de nuestra sección Breve Historia de la Brujería.
en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un próximo podcast. Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche.